El aterrizaje acá en el parapuerto en Miraflores es bastante peculiar, ya que aterrizamos acá, en el mismo sitio donde despegamos. Y como pueden ver, estamos en una ladera que tiene más o menos 70 metros de altura. Por ello también solamente despegamos cuando hay suficiente viento para poder seguir volando, subir y aterrizar acá. Porque abajo en la playa es complicado, es una playa bien estrecha donde hay siempre mucha gente. Se puede hacer aterrizajes de emergencia ahí, pero lo recomendable es aterrizar acá, en el parapuerto. Ahora, a diferencia de un aterrizaje normal en el que vamos full velocidad antes de tocar piso y a pocos centímetros de este hacemos el flare, que es un frenado progresivo constante hasta llegar al 100%, acá lo que hacemos es frenamos con altura, más o menos con unos 5 o 6 metros de altura vamos frenando la vela a un 50 o un 60% y vamos perdiendo altura así poco a poco, frenando. Esto no se puede hacer en montaña porque si hiciéramos eso, si estando a unos 5 o 6 metros de altura empezamos a frenar, lo que vamos a hacer es eliminar la posibilidad de hacer un buen flare y vamos a aterrizar muy bruscamente, muy duro. Acá sí, por la razón de que tenemos viento constante. Mínimo tenemos unos 15 km por hora de viento constante en la misma dirección. Y ese flujo de viento nos permite frenar la vela y no perder sustentación. Inclusive nos permite aterrizar suavemente y en un espacio tan pequeño como es el parapuerto. A continuación voy a analizar los aterrizajes de los alumnos para ver qué cosas hacen bien, qué cosas no tan bien, qué cosas se pueden mejorar y qué cosas se pueden replicar en otras zonas de vuelo. No corras antes de tocar piso. Suéltalas. Suéltalas. Eso. Eso, muy bien. Frena, frena. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Como en el parapuerto de Miraflores tenemos viento constante, podemos darnos el lujo de abrir las orejas bien bajito, pero usualmente se deben abrir con más altura para evitar este cabeceo. El error principal del alumno fue correr antes de tocar piso. Cuando corremos en el aire hacemos que el parapente se torne más inestable y pueda cabecear o pendulear. Solo debemos correr una vez que hayamos aterrizado y hayamos tocado piso. Ahí sí debemos correr para disipar la energía y evitar tener lesiones. Le voy a dar una manito en el frente por ese error a este alumno, pero le voy a dar una estrellita por haber aterrizado parado. Párate del arnés con anticipación. Good, go right. Release the gears. Break it. Varios metros antes de tocar piso debemos pararnos. Acá vemos como el gran error del alumno es que nunca se llega a parar, se queda sentado hasta los últimos centímetros antes de tocar piso. Si estamos sentados no tenemos un buen dominio o control del flare, no tenemos la fuerza suficiente para poder hacer el flare al 100%. Además podemos lastimarnos las manos al hacer el flare ya que estas chocarán con el piso. Cuando vamos parados ejercemos mayor resistencia al viento, lo que nos ayuda a ir más lento y perder más altura. Si vamos sentados vamos muy aerodinámicos y nos pasamos el aterrizaje más fácilmente. Yo le voy a dar dos manitos en la frente a este aterrizaje. Una es por soltar las orejas demasiado bajo y la otra es por no pararse y aterrizar sentado. Asegura el campo de aterrizaje. Ya, métete. Ahí nomás, ya está, ya está. Acá vemos cómo el alumno se queda corto y no llega al campo de aterrizaje. Se queda en el borde del acantilado. Esto suele pasar cuando el viento se cruza, es decir, se pone paralelo a la ladera o baja intempestivamente. Como el viento ya no genera ascendencia, el piloto se queda por debajo del filo del acantilado. Por eso, antes de empezar la aproximación al aterrizaje, tenemos que cerciorarnos de dónde viene el viento y con qué intensidad. Una manito en la frente por este aterrizaje tan temerario. No temas pisar un parapente. Eso, eso. Bueno, casi parado, casi parado. Algunas veces nos pasa que en el aterrizaje cuando nos fijamos mucho en un obstáculo, al final le terminamos apuntando a este. Lo mismo pasa con los parapentes que están en el suelo. Los pilotos intentan esquivarlos, pero al final terminan aterrizando sobre ellos. Y lo que es peor, es posible lesionarse por intentar esquivarlos justo antes de pisarlos. Por eso es 1000 veces mejor pisar el parapente que lesionarse intentando esquivarlo. No le voy a poner una manito al frente
porque al final pudo evitar aterrizar en el parapente y además terminó de pie. Pero tampoco le voy a dar una estrellita porque debió pisar el parapente como si no estuviese ahí y así hubiese tenido un aterrizaje más seguro. Si te gustó este tipo de videos, escríbelo en los comentarios para hacer la parte 2. No olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.